debiera ser prioritaria. Para platicar de este estudio, saludo con gusto al maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del CEI. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia. Maestro, ¿qué es lo más importante que este estudio arrojó de estos resultados? Bueno, dos cosas fundamentalmente. Primero, debido a la pandemia y al manejo que ha habido de ella, se han perdido alrededor de 6 meses de escolaridad en la población que actualmente se encuentra en el ciclo escolar 2020-2021. Eso lo que significa es que lo que normalmente ocurre, que es que las nuevas generaciones superen en 2 años y medio la escolaridad de los padres, pues se ha perdido en casi 30%. Esta es una reducción muy importante de la movilidad. El segundo resultado consiste justamente en establecer dónde se encuentran las entidades federativas que más daño probable a su progreso educativo han sufrido. Y esto es una combinación de factores entre pues las condiciones adversas que enfrentan las familias, la vulnerabilidad del sistema educativo y la serie de contagios y fallecimientos que afectaron pues la continuidad de la educación en los hogares. Esto nos señala que hay un grupo de entidades federativas que muy probablemente requieran atención particular, y estas serían Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco, además de las que usted ya ha mencionado a la introducción de esta entrevista. Es decir, estos estados que yo mencionaba, más estos que usted agrega, maestro, son aquellos estados donde habría que poner especial atención porque, por llamarlo de alguna manera, el daño podría ser mayor. Justamente, esa es la idea, señalar donde la combinación de factores pues genera más probabilidad de que haya pérdida de aprendizaje, pérdida de años de escolaridad, y esto pues para tomar las medidas conducentes. Actualmente se está centrando mucho la atención en el regreso seguro a las aulas. Por supuesto que esto es importante, pero mucho más importante es recuperar el rezago educativo que ha causado desigualdades en nuestro país. ¿Por qué estos estados? ¿Cuáles son las condiciones que generan que este daño sea mayor aquí en cuanto a la educación de los niños en este ciclo se refiere? Bueno, en la investigación que realizamos descubrimos un hecho muy curioso. Las entidades donde está más vulnerable el sistema educativo no sufrieron grandes pérdidas debido a la pandemia. Por ejemplo, Chiapas, que es un estado con un rezago educativo muy grande, pues prácticamente no tuvo los contagios que se registraron en el centro o en el norte del país. Y por otro lado, entidades federativas que tienen un sistema educativo muy fuerte, sí se vieron afectadas por la pandemia, pero pudieron resistirla justamente por esta fortaleza del sistema educativo. Me refiero a mantenerse en términos de las actividades educativas. Los que están en medio reunieron pues condiciones de debilidad intermedia en cuanto a personas y sistema educativo, junto con también una intensidad intermedia de la pandemia. Y es por ello que estas entidades que he mencionado pues son las que resultan más afectadas por esta combinación de factores, y debido a que no tienen ni la fortaleza del sistema educativo de otros, ni tampoco pues el haber evitado los contagios y fallecimientos. Sí, porque la verdad, maestro, antes de ver el estudio, yo hubiera pensado que eran estados como usted mencionaba, el propio Chiapas, Oaxaca, Puebla, donde sabemos que hay mayor rezago, por mencionar algunos. Sí, efectivamente. No quiere decir que estos estados no hayan sufrido afectaciones, pero las afectaciones son justamente de suspensión de clases y no tanto porque dentro de las actividades en los hogares pues hubiera afectaciones adicionales por contagios o fallecimientos, pues que rompen la posibilidad de dar cierta continuidad al aprendizaje.
Pero por otro lado, a pesar de que Ciudad de México, por ejemplo, tuvo un alto número de contagios, pues tiene condiciones que permiten mantener la conectividad de los alumnos con los maestros, y no es que no se haya afectado, sino que no se vio tan afectado como otras entidades. Así es que las que están en medio, pues son las que reunieron factores que las pusieron en desventaja. Yo quisiera pedirle un favor, maestro, si nos puede explicar un poco más sobre esto que llaman la movilidad educativa para la audiencia y a qué se refiere con poder reducir esta movilidad educativa y la diferencia entre padres e hijos. Bueno, de una generación a otra hay progreso en el número de años de educación y por lo tanto en los conocimientos que se pueden manejar. En promedio se ha observado que los hijos obtienen 2 años y medio más de escolaridad que los padres. Bueno, este progreso respecto a sus padres depende crucialmente de mantener la continuidad del aprendizaje en el sistema educativo. Cuando viene la pandemia, pues hay el retiro de las escuelas. Eso no quiere decir que necesariamente se pierda el aprendizaje que se viene dando, sino que ahora tiene que manejarse a distancia. Pero cuando, por ejemplo, hay contagios dentro del hogar o fallecimientos, pues esto hace que en algunos casos se interrumpa la escuela o se abandone. Lo que encontramos, junto con información de otros estudios, es que esta serie de afectaciones representan la pérdida de 6 meses de la escolaridad que hubieran podido ganar los hijos respecto a los padres. De ahí que esta pérdida de 6 meses es algo así como el 29%, 30% de lo que suelen progresar los hijos respecto a los padres en términos de años de escolaridad. Bueno, y esto además sin contar todos aquellos niños, si mal no recuerdo, alrededor de 5 millones, que tuvieron que dejar la escuela de manera definitiva. Y usted es muy generoso al decir que la manera de aprender, maestro, ha cambiado al hacerlo a distancia, pero pues ya ve que mucho se ha dicho que los niños sienten gran frustración al no entender de lleno las clases, al no tener las facilidades necesarias y que mucho se ha perdido en esto que ustedes ya refieren, pero habría que sumarle realmente el avance que vayan a tener el próximo ciclo escolar, maestro. Sí, por supuesto que cambiar la dinámica de aprendizaje de las escuelas a los hogares y estando conectado por una computadora, en el mejor de los casos, pues significa posibles pérdidas. Pero efectivamente hay casos mucho más graves. Hay, por ejemplo, un 63% de viviendas sin computadora, casi un 50% de viviendas sin internet, y así una serie de indicadores que nos hablan de que para muchos alumnos fue prácticamente imposible tener continuidad de su educación desde sus casas. Y dentro de esto que ustedes mencionan en el estudio, que México presenta severas limitaciones para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que más me preocupa es esto de que es uno de los países con mayores desigualdades, que ya sabemos, pero que obviamente impactan en el desempeño educativo a raíz de los efectos de la pandemia, y que este impacto y estos efectos, ¿hasta dónde irán a tener alcance en el tiempo y en las oportunidades que estos niños y jóvenes de hoy puedan tener en un futuro, maestro? Bueno, justamente lo que examinamos es que cuando se afectan las condiciones de educación, pues no únicamente se pierde medio año de escolaridad que probablemente más adelante se pueda recuperar, sino que en muchos casos se abandona una trayectoria escolar que significa que las personas, bueno, no puedan conseguir un mejor empleo, tener un mejor ingreso, obtener una pensión adecuada para su retiro. Es decir, esto afecta la vida no solo escolar, sino también la laboral y posiblemente de las siguientes generaciones. Por eso es que tratamos de ver un panorama de largo plazo. Ahora, es muy importante señalar que todos estos resultados pues necesitan ajustarse, afinarse con la información que hasta el momento no tenemos de la deserción escolar, del abandono escolar por entidad federativa, información que todavía no ha sido proporcionada por las autoridades. Además hay que complementar esta información
pues con exámenes estandarizados para saber pues cuáles son los problemas de aprovechamiento, dónde se encuentran para atenderlos. Y repito, lo más importante es no tanto el regreso a la escuela. Se puede regresar a ocupar un lugar en una escuela, estar ahí en la banca frente a un maestro, pero eso no va a hacer que se recupere el aprendizaje perdido. Y esto requiere una atención especial, para lo cual todavía no hemos visto un plan de atención a los alumnos vía tutorías, vía clases de regularización o algún otro mecanismo. Tampoco hemos visto una revisión del presupuesto educativo justamente para este propósito. Pues sí, es muy grave la verdad, maestro, porque desafortunadamente esto que usted observa y ahora nos dice es repetitivo, desafortunadamente en muchos sectores que necesitan esta atención por parte del gobierno y que no llega, simplemente no llega ni a través de los recursos, ni del análisis, el poder tomar estudios y ver qué hago al respecto para poder corregir un problema sobre todo tan importante como es el de la educación en México. Muchas gracias, maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, momento de una pausa. Al regresar se reúnen Biden y Putin en Bruselas.